Jugando con la idea de que nos hacemos cargo de una audición, de una función, de una tipicidad sobre lo auditivo, volvemos a retomar como este esquema o mapa en el cual reconocemos que si bien este círculo rojo delimita todo lo que tenemos que entender por lo auditivo para lograr determinados usuarios con determinado nivel de especialidad o especialización o especificidad sobre lo auditivo o lo sonoro. Pero en este caso, para entender y profundizar el tema de lo auditivo, vamos a profundizar dentro de los entornos sonoros. ¿Por qué? Porque no entendemos la audición sin esos entornos. Dividir qué es entorno, qué es modulación física de lo sonoro, de la física del sonido y del silencio incluso, también requiere mirar que esos sonidos son procesados por un sistema auditivo. Entonces, en muchos momentos necesitamos hablar del sonido para entender cómo funciona ese sistema auditivo. Lo singular de esto es que habitualmente entendemos dentro de la vida de un individuo las experiencias de silencio, de variedad de sonidos, de diversidad de entornos, de diversidad de señales, como un movimiento que contribuye al desarrollo de la funcionalidad auditiva. Que la podemos descomponer en frecuencia en cuanto al sonido, en cuanto a intensidad del sonido y en cuanto a la duración del sonido, como una manera de mirar sus respuestas a lo auditivo o en lo auditivo. Y obviamente la especialización que tiene que ver con el habla, con la discriminación del habla, con la capacidad de procesar una señal compleja como es el habla y por lo tanto construir la adquisición de una lengua fónica en un lenguaje de un individuo nuevo dentro de una comunidad fónica y una creciente alfabetización de esos entornos comunicacionales, es el elemento más sofisticado. No obstante, entendemos también que cuando un sujeto tiene las condiciones de permeabilidad auditiva, puede reconocer los entornos sonoros diversos y a partir de ahí lograr una especialización como por ejemplo un usuario competente para una segunda lengua fónica, interpretativamente hablando, y la interpretación de la música como el entorno de diversidad acústica más relevante, más sofisticado que pueda ser lo auditivo. Entonces entendemos que el parámetro frecuencia, duración e intensidad de cada señal que procesamos tienen determinadas modulaciones territoriales en el sistema auditivo. Es decir, hay responsables. Ya hemos asumido quién se encarga de la tonotopía de la frecuencia, ¿sí? Es decir, qué zonas del sistema auditivo son responsables de procesar la frecuencia auditiva o la frecuencia acústica que se transforma en auditiva. Entonces, uno de los acertijos que tenemos que reconocer es que hay variedad de frecuencias, ¿sí? Si el sistema auditivo debe procesar el parámetro de frecuencia de sonido, ¿quién es el responsable de procesar la alta frecuencia? ¿Por qué? Porque el sistema auditivo, más allá del órgano periférico, requiere que el sistema descargue la señal como impulso y se despolarice y vuelva a repolarizarse para volver a enviar una señal para darle indicación de que el proceso auditivo que está resolviendo tiene que ver con una alta frecuencia, es decir, con muchos picos de compresión y descompresión y por lo tanto el sonido es agudo. Entonces, ¿cómo hace ese sistema auditivo para resolver? ¿Cómo hace para despolarizarse y polarizarse y repolarizarse cuando tengo
picos de una señal acústica aguda que son tan seguiditos. Bueno, y aquí es importante comprender que un sistema nervioso está organizado para disponerse en esa virtud, digamos, de procesar señales complejas o señales de alta frecuencia, perdón. Entonces, cada fibra del sistema auditivo va a descargar en cada ciclo. Y en cada ciclo, cuando se descarga, releva en otra fibra del sistema auditivo la responsabilidad de descargar en el próximo hasta que se vuelve a repolarizar. Es decir, que hay una temporalización en la que una fibra deja de reaccionar hasta que vuelve a repolarizarse y poder descargar nuevamente en un impulso nervioso. Esto es importante porque nosotros nos encargamos de volver a la tipicidad o asignar a la tipicidad auditiva una expectativa en un paciente que ha tenido una limitación en algún momento y tiene que volver a encontrarse con lo auditivo. Y yo tengo que entender que las fibras nerviosas requieren de que yo considere que hay momentos en que no van a reaccionar en solidaridad. También tengo que entender que hay una plasticidad y hay una neurogénesis permanente de vinculaciones, en donde las fibras nerviosas se van asociando para resolver lo auditivo. Entonces, este principio de Valley para nosotros es clave para entender que no todo el sistema reacciona en forma anárquica o en forma desorganizada, sino que al contrario, hay principios, vectores o rectores del mismo sistema que nos van disponiendo determinada especialidad o especialización sobre lo auditivo específicamente. Entonces entendemos en muchos casos que cuando se altera en una patología otológica lo auditivo en relación a las frecuencias agudas, no solamente vamos a encontrar un impacto sobre el territorio del órgano sensorial periférico, sino también va a haber una repercusión en todo el sistema. Y esa repercusión la voy a tener en cuenta para cuando proponga una prótesis o una ortesis para resolverlo y tenga que modular respuestas de tipicidad en el resto del sistema, porque voy a haber recableado la conexión, por ejemplo, con tonos agudos que estaban deteriorados por una patología, los voy a ver como una oferta nuevamente. Cuando pongo una prótesis, un audífono, un implante coclear, no yo, pero el médico, cuando el sistema de salud ofrece esta alternativa de intervención terapéutica, y para habilitar o rehabilitar esta oportunidad de un encuentro de nuevo con entornos sonoros diversos, en donde se incluya el procesamiento de ese sistema auditivo con los tonos agudos, tengo que entender que tengo que reconectar con el universo de los tonos agudos teniendo en cuenta esta singularidad. El otro aspecto importante es cómo se resuelven las señales auditivas desde el punto de vista de la intensidad. Y acá hay un patrimonio singular que tiene el sistema auditivo, que intensidad y duración comprometen los mismos territorios biológicos o fisiológicos, mejor dicho. Entonces, entendemos que tenemos como dos grandes singularidades. El órgano periférico de la audición da respuestas desde las células ciliadas externas a intensidades hasta 60 decibeles. Y ahí ya vamos al componente de la medición de los niveles de presión sonora, que son los decibeles.
Entonces, hasta 60 decibeles, quien es responsable de resolver la captación de esa intensidad son las células ciliadas externas en el órgano de Corti y posteriormente lo envían al sistema auditivo. Posteriormente a esa intensidad, cuando yo ya tengo una resolución de intensidades de mayor envergadura en cuanto a niveles de presión sonora, mayores a 60 decibeles, son responsables las células ciliadas internas dentro del sistema periférico para terminar de ofrecer al sistema auditivo en general, al sistema central, la impronta de que la energía sonora que estoy entregando es de mayor envergadura. Y en esto hay un principio que es que a baja intensidad y duración, el sistema auditivo completo, ya no el periférico, recluta pocas fibras auditivas, mientras que cuando tengo más energía sonora que procesar por la intensidad y la duración, es decir, que un estímulo va a ser más intenso, pero también va a ser más largo, porque va a haber una asociación ahí, voy a reclutar más fibras, voy a juntar más fibras para que lo procesen y lo modulen a lo largo del sistema. Acá ya empezamos a mirar las señales hacia afuera del individuo. Volvemos a mirar desde el entorno. Las intensidades van a estar procesadas desde el punto de vista de la intensidad con niveles de presión sonora, este es un parámetro físico, y a nivel de las frecuencias constitutivas va a estar procesada en valores Hertz, ¿sí? Entonces hablamos de decibeles para medir la intensidad de un sonido y de frecuencia a nivel de el parámetro Hertz. Ahora, como vemos en estas curvas, que son las curvas isofónicas, son curvas de igual sonoridad que mediante la relación frecuencia-intensidad, la intensidad medida en decibeles, nos van ofreciendo determinado valor en cuanto al nivel de respuesta que da el oído humano. A medida que vamos subiendo en las curvas, vemos que se van aplanando, mientras que si vamos bajando, las curvas tienen mayor pronunciamiento y mayor irregularidad en cuanto a cómo respondo en una determinada frecuencia en cuanto a decibeles y cuánta energía sonora necesito en decibeles si modifico esa frecuencia, ¿sí? Entonces vemos que a lo largo de la llegada de lo que se llama umbral de dolor de un campo auditivo, es decir, una máxima intensidad, si yo voy variando de frecuencias, el individuo va aplanando su curva. Mientras que si yo bajo, por ejemplo, a 0 decibel, tengo una manera de responder con determinada energía sonora sobre los 1000 Hz, pero necesito mucho más energía sonora para poder captar, por ejemplo, 100 Hz, y eso implica que va a haber una variabilidad en cuanto a la dependencia que voy a tener de mayor energía sonora en cuanto a niveles de presión si voy modificando la frecuencia. Este concepto es un concepto que viene desde la física y lo que nos ofrece es que para medir un sonido a nivel de la física, los niveles de presión sonora expresados en decibeles van a dar un nivel de respuesta diferencial en cuanto al sonido que percibe el oído humano. Nosotros en los estudios audiológicos vamos a usar otros niveles que no son los niveles de presión sonora en decibeles, sino decibeles de otra índole que pertenecen a una convención. Y esa convención establece que yo obtengo un nivel de respuesta de 0 decibel compatible con todas las frecuencias con las que estoy procesando, equivalente a todas las frecuencias, y no una variabilidad como presentan las curvas isofónicas, que son de índole de la física del sonido.
Esto implica que el nivel de reclutamiento de fibras nerviosas que va a requerir un sistema auditivo para responder a la variabilidad de frecuencias va a modificar la cantidad de fibras que recluta y por lo tanto va a modular en forma diferencial el sonido. Otro aspecto importante es la asociación que tiene el sistema auditivo con la primera unidad funcional que tiene como responsabilidad la activación del sistema en relación a la función auditiva de la atención. Esta actividad es altamente diferencial en cuanto a la función auditiva y a la función cognitiva atención. Nosotros establecemos que hay momentos en que la resolución de lo auditivo pide ayuda a funciones cognitivas como la atención. Por ejemplo, el fenómeno cocktail party. El fenómeno cocktail party es una asociación de lo auditivo y lo atencional, en donde una persona que tiene múltiples señales auditivas a las cuales responder en un entorno altamente competitivo, incluso adverso para la audición, resuelve enfocando la atención auditiva en un estímulo en particular y por lo tanto garantizando que la mayoría de claves auditivas resuelvan ese estímulo en particular. Eso se da en ambientes como una fiesta o en un salón de clases donde el estudiante tiene que prestar atención a una gran variedad de sonidos. Por lo que va a prestar o va a enfocar la atención de escucha garantizando que la relevancia de ese estímulo sonoro, esta garantía que nos ofrece la atención sobre determinados estímulos y en detrimento de otros que son igualmente relevantes desde el punto de vista de la física del sonido, pero que el sistema tiene la capacidad de generar contrastes, de segregarlos, de separarlos, de jerarquizarlos, de generar una jerarquía a la cual responder y enfocar y procesar en consecuencia, nos da relevancia en cuanto a que hay una progresión en cuanto al aprendizaje fisiológico de la atención en relación solidaria con la audición para garantizar mayor o mejor jerarquía atencional y por lo tanto lograr la decodificación auditiva de una señal dada. Para considerar este aprendizaje fisiológico, yo tengo que también tener en cuenta que este individuo tuvo determinadas experiencias con el entorno sonoro que fue transitando y ese sistema auditivo se fue especificando solidariamente y ensamblando con otras funciones. Entonces entendemos que la atención selectiva es una atención que se entrena, que se produce también según la modalidad sensorial en la que está siendo remitida y por lo tanto es solidaria en ponerse al servicio de procesos sensoriales básicos, como veíamos en la pirámide evolutiva del desarrollo, y que de alguna manera va a posibilitar procesamientos cognitivos superiores, como un ensamble, ¿no? La sensorialidad me da como un piso, la atención se vuelve solidaria y dependiente y codependiente para resolver distintos entornos sonoros y posteriormente garantizar aprendizajes más complejos como son pensamiento y lenguaje. Entendemos entonces que los procesos auditivos son solidarios, no solamente con lo auditivo, y por lo tanto nos es muy complejo circunscribirlo y por eso lo tenemos que fragmentar en tantos estudios más pequeños que no nos muestran la totalidad de la audición, pero sí nos la parcializan como para que uno vaya teniendo pequeños encuadres o entornos para reconocer el valor que tiene cada uno de esos aspectos
cómo responde a la frecuencia, cómo responde a señales de silencio sonido, cómo responde a señales sonoras en donde el estímulo es largo y después es corto. ¿Cuán corto tiene que ser un sonido para que sea capaz de ser percibido por el sistema auditivo? ¿Cuál es la mínima expresión que puede reconocer un sistema auditivo y si al reconocerla, qué aporta para, por ejemplo, la discriminación del habla? Entonces, todas estas miradas sobre lo auditivo nos permiten garantizar que más allá de que yo pueda entender que el sistema auditivo está constituido por un órgano periférico y un órgano central y los fenómenos físicos del sonido son de variedad amplísima, nosotros somos los responsables de entender dos sistemas auditivos diferentes y diferenciales en su modalidad procesal que se integran a funcionar solidariamente y sincrónicamente o asincrónicamente y cómo resuelve el mismo individuo esa sincronía, que garantizan una evolución determinada desde el nacimiento de ese individuo en medio de la integración con entornos sonoros diversos, con determinados recursos biológicos con los que viene desarrollándose y con determinados encuentros con el entorno sonoro que debe procesar y que va garantizando un aprendizaje progresivo que primariamente es fisiológico, por lo tanto va a ser una expresión de lo auditivo y posteriormente se vuelve una confirmación de qué territorio puede expresar tipicidad. Y para eso entendemos que se va a servir de claves propiamente auditivas, solidarias con otras claves de otros sistemas sensoriales y que junto con todo ese andamiaje va a ir ensamblándose con procesos cognitivos como son la atención y posteriormente va a garantizar el desarrollo del lenguaje en cuanto a una lengua fónica. Por lo tanto, la audición de la que tenemos que hacernos cargo es mucho más compleja que la fisiología de la audición, que a veces se ve reducida a órgano periférico y sistema auditivo central.